Rubén Ríos, Tamara Canoso y Roberto Porto son los tres jovencísimos actores que encabezan el reparto de la nueva cinta de Ignacio Vilar. Ninguno de los tres ocultaba su emoción al descubrir la expectación que había levantado el estreno en Arrúa. El propio Ríos afirmaba que la película, de no haberse rodado en Valdeorras, no hubiese podido rodarse en ningún otro lugar por el grado de implicación al que llegaron los vecinos. El actor ourensano recordaba las similitudes que encontró entre el personaje al que interpreta y él mismo. O que ve Son Martiño é un soño que el perseguiu e que eu levo perseguindo moito tempo, que é dedicarme á interpretación. E Ider ver se consigue ese soño e despois me parece moi importante o bloque dialectal tamén que se utiliza nesta película, xa que se é o galego da zona de Valdeorras. Iso foi un punto que me axudou a min a hora de interpretar a este personaxe Martiño. Nesta película ten unha peculiaridade, que actuaron tamén rapaces que por primeira vez se enfrentaban á cámara, e os que levamos un pouquiño máis de tempo pois aprendemos moito deles e eles tamén aprenderon moito de nós. Ángela Bugallo no quiso perderse el estreno y tampoco el director del Festival de Cine de Ourense, Enrique Nicanor. Junto a ellos, en el patio de butacas, decenas de vecinos encantados con la idea de verse reflejados en la pantalla. El calor de la gente de la zona animó a todo el equipo durante los ensayos y el rodaje. La recompensa les llegaba una vez que se apagaron las luces y comenzaba la proyección. É unha película de amor e amizade con un tema do noso tempo, a relación ca natureza. Un tema moi actual e que creo que vai a gustar. Esa riqueza, esos matices que ten o Valdeorrés están recollidos nesta película porque é fundamental para esta historia, unha historia de amor, amizade, unha historia emotiva, non? Tempos de diversión en Semana Santa es una oferta de actividades para niños de 9 a 14 años que pasan sus vacaciones de Semana Santa en Ourense. Este programa está coordinado por la Concejalía de Juventud de la Tenencia de Alcaldía del Concello de Ourense y de la Asociación Juvenil Amencer. El éxito del campamento urbano que se realiza en agosto ha motivado esta colaboración, que tiene como objetivo ofrecer una alternativa a los padres que trabajan estos 2 días laborables previos a los festivos. Esta mañana la actividad consistió en rastrear pistas en el casco histórico y en diversos juegos en la sede de Amencer. Mañana la oferta será termal, con una visita a la Chavasqueira por la mañana y con diferentes obradoiros por la tarde. Tres puntos de oro consiguió el Club Deportivo Ourense en su enfrentamiento ante el Fuenlabrada, un rival directo que se queda ya a 12 puntos del equipo rojillo. El tanto de Lozano en el minuto 53 de partido, tras un remate de cabeza, centro de Jaime Moreno desde la izquierda, bastó para derrotar un equipo con mucho oficio, cuya clasificación no hace justicia al juego desplegado en el campo de Ocouto. Los hombres de Manolo Tomé estuvieron serios en defensa y aprovecharon una de sus oportunidades para lograr una victoria que aleja a los rojillos de la zona complicada. Son 14º en la clasificación con 37 puntos, a 6 de la promoción de descenso y del descenso directo. Ahora el equipo ourensano afronta 3 jornadas ante los teóricamente favoritos del grupo. El primero de ellos será ante el Deportivo, un equipo que ya ganó en Ourense en el partido de la primera vuelta por 1-0. Más de 20.000 cañas se daban cita en los ríos de la provincia este domingo de Ramos, en que acompañó el buen tiempo, aunque no tanto las capturas, que se mostraron remisas en la práctica totalidad de los cotos de Ourense, empezando por el río Miño a su paso por la ciudad. Poco cambiaron las cosas en el resto de los cotos. Muy mal se dio la jornada en el río Avia y en el río Mau. Mejor fue la cosa en el Arenteiro, donde hubo algunas capturas. El que mejor se portó con los pescadores más madrugadores fue el Limia, pero aún así no se llegó a cubrir el cupo. Esto acaba de empezar, pero los expertos ya apuntan que las condiciones climatológicas que han marcado la situación de los ríos a día de hoy no cambiarán en exceso, con lo que la principal premisa para la presente temporada es tener paciencia, que las capturas llegarán en cuanto las truchas, eso sí, pierdan su actual timidez. Hasta el 15 de agosto la temporada es larga y ofrecerá oportunidades. Primera jornada de carreras en el circuito de Antela, con una importante presencia de aficionados, especialmente provenientes de Madrid. La primera carrera de la tarde fue para el caballo alemán Mangano, de la cuadra Río Cubas. En la segunda, el dominio fue para el inglés Regencia, de la cuadra Cortiñal. El caballo irlandés Embrujo dominó el premio Pozos Pérez Formoso, mientras que el premio Imafec tuvo a Bolombo, de la cuadra Tucana, como caballo destacado. En la carrera que cerraba la jornada, el premio Hotel Shinzo, suntuoso, de la cuadra Cortiñal, se imponía a Urdaburu, de la cuadra Hernio. En cuanto al nivel de apuestas, se alcanzaron los 8.000 euros, una previsión que se espera superar en próximas jornadas del hipódromo ourensano. A nadie se le escapa la afición que en su día hubo en Ourense por la gimnasia en su modalidad de rítmica. Los éxitos que lograron toda una generación de jovencísimas gimnastas crearon escuela. Ahora, desde la tenencia de alcaldía, se pretende dar un empujón a otra modalidad, la de la acrobática. Una gimnasia con sus propios atractivos y quizá más espectacular en sus ejercicios. Este fin de semana, Ourense se convertía además en la sede del Campeonato Internacional de esta práctica deportiva. El sábado tenían lugar las sesiones de entrenamiento y ya el domingo la competición.
Ourense.